Hola, ¿me escuchan? Hola Silvia, ¿Qué tal, sí Fernando? se escucha. ¿Se escucha ¿Cómo bien? andás? ¿Se escucha Sí, se bien? escucha bien. Joya. Entonces Sí, sí. esperamos 5 minutitos y largamos. Dale, dale, dale. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esperamos 2 minutitos y largamos, chicos. Bueno, vamos a empezar. Entonces, esta charla es parte de los conocimientos o es algo riguroso que uno piensa que todo nefrólogo debe conocer,
todo lo que es la Asociación de Patología Renal y Hepática. Corresponde al curso de posgrado de la Asociación Norpatagónica de Nefrología y también de la universidad. Y bueno, todos me conocen, yo soy Silvia Sete, soy médica nefróloga. Y lo que quiero transmitirle en la fecha de hoy es lo siguiente. Por un lado, hablarles de que muchas veces el riñón y los riñones y el hígado se enferman en forma concomitante. Y que esta charla va a estar fundamentalmente centrada en la cirrosis y cómo secundariamente la cirrosis afecta a los riñones. Por otro lugar, vamos a definir un poco mejor lo que es AKI, para el conocimiento de todo, que es injuria renal aguda. Y vamos a definir la AKI y el síndrome hepatorrenal en pacientes con cirrosis. Vamos a hablar un poquito del manejo del síndrome ascítico edematoso y de la prevención del síndrome hepatorrenal. Y finalmente vamos a hablar un poco del rol fisiopatológico de la inflamación en toda esta enfermedad. Para ello, vamos a ver cuáles son las asociaciones entre hígado y riñón. Encontramos que un paciente enfermo con una enfermedad hepática, tanto aguda como crónica, puede desarrollar una insuficiencia renal, una toxicidad, tanto un fármaco como una infección puede afectar ambos órganos, como ya el año pasado hablamos de hepatitis C y enfermedad renal. También el enfermo renal puede desarrollar una enfermedad hepática, y eso lo conocemos muy bien quienes hacemos diálisis, que tenemos muchos pacientes con enfermedad renal crónica terminal en diálisis que desarrollan enfermedad hepática. Sin embargo, esta tarde nos vamos a referir fundamentalmente al primer punto, que es aquel enfermo con una patología hepática crónica que desarrolla insuficiencia renal, y para eso nos vamos a referir a la cirrosis hepática. Silvia, sabes que no está en presentación, no lo estamos viendo los cambios de los slides. A ver. Ahí. No, Doc, se ve la pantalla de presentación de la clase, pero no pasan las diapositivas. ¿Y alguien sabe por qué se puede producir esto? Porque la verdad que es la primera vez que me pasa. Doc, intente dejar de compartir y vuelva a compartir la clase. O sea, salgo. Salga de compartir pantalla y vuelva a compartir la clase. A ver, entonces hago así. Opciones avanzadas de la función de compartir, dice. Varios participantes pueden compartir en forma simultánea. Capaz que es eso. No, Doc, intente nomás dejar de compartir la pantalla y vuelva a compartir eligiendo la presentación. A ver. Ahí ya salí. Vuelvo a entrar. Ahí Ahora parece, sí. ¿ver? Joya. Listo. Bueno, entonces vamos a avanzar. Vamos a empezar de nuevo porque como esto se está grabando, así nos queda en forma prolija. Entonces,
vamos a hablar... ahí está. Las asociaciones, ya vimos los tipos de asociaciones, que un enfermo con enfermedad hepática puede desarrollar insuficiencia renal, un tóxico o una infección puede comprometer ambos órganos, o un enfermo renal puede desarrollar una enfermedad hepática. Y dijimos que nos vamos a referir a la primera asociación, que el enfermo con una enfermedad hepática crónica o aguda que desarrolla insuficiencia renal, que es lo que más frecuentemente vamos a ver en la práctica clínica. Así es entonces que vamos a tomar como patología crónica la cirrosis hepática, que nosotros conocemos que es la asociación de fibrosis hepática más la presencia de nódulos de regeneración, que ocasionan hipertensión sinusoidal y portal, a la cual hay que asociarle que está aumentado el óxido nítrico y las prostaglandinas I2, y que esto determina una vasodilatación arterial esplácnica. La vasodilatación arterial esplácnica, por otro lado, provoca hipovolemia efectiva. Esta se traduce en un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento del sistema nervioso simpático y la endotelina. Por otro lado, la hipovolemia va a afectar a nivel renal porque va a bajar la carga filtrada de sodio. Entonces el riñón, ¿qué va a hacer? Va a reabsorber sodio en el túbulo contorneado proximal, también va a reabsorber sodio en el túbulo contorneado distal, resultando en una antinatriuresis. Por otro lado, la hipovolemia efectiva aumenta la hormona antidiurética que produce reabsorción de agua en el túbulo colector, llevando a hiponatremia. Tanto el sistema renina-angiotensina-aldosterona como el sistema nervioso simpático, asociado a la reducción de las prostaglandinas vasodilatadoras renales, van a llevar a la vasoconstricción renal. Es así que un paciente con cirrosis hepática, la respuesta renal a esta patología va a ser la retención de sodio, la incapacidad de eliminar agua y la vasoconstricción renal. Vemos nosotros que un paciente con ascitis va a tener tendencia a tener una hiponatremia, el sodio total va a estar elevado, el agua extracelular va a estar elevada, la hormona antidiurética va a estar elevada. Si medimos la concentración urinaria va a ser normal, el sodio urinario va a estar bajo, porque dijimos que absorbe, retiene sodio en el túbulo contorneado proximal y el distal, y acá está marcado el volumen intravascular, que es el responsable de todo esto, y es el que nosotros vamos a tener que preservar. Es así que nosotros tenemos dos fases. La primera fase, que es la de cirrosis compensada, donde vimos que estos mecanismos están desarrollados de una manera no importante, como vemos acá, hay vasodilatación esplácnica, hay disminución del volumen circulatorio efectivo, sin embargo, el corazón aumenta el output cardíaco, aumenta el volumen plasmático y se restaura el volumen arterial efectivo. Sin embargo, a posteriori, cuando la cirrosis hepática se descompensa, vemos nosotros que estos mecanismos de aumento del output cardíaco y de la retención de sodio son insuficientes y termina aumentando todos los valores de renina, angiotensina, hormona antidiurética, sistema nervioso simpático, llevando finalmente a la vasoconstricción renal. Lo que quería mostrarle en este gráfico es que en realidad en el tiempo esto es un continuo. Si nosotros miramos este gráfico desde la cirrosis compensada hasta la formación de ascitis, que sería el periodo de descompensación, siempre el sistema renina-angiotensina, la hormona antidiurética, van a tener una tendencia a subir, las resistencias vasculares sistémicas van a estar cada vez más bajas, y la vasodilatación esplácnica en un continuo aumento.
¿sí? Mientras que vemos, por otro lado, que en la primera fase de la cirrosis compensada, el gasto cardíaco aumenta, como dijimos recién, para tratar de restaurar el volumen circulatorio efectivo, pero después empieza a caer, apareciendo otro actor en escena, que es el corazón, que empieza a enfermarse. Quiere decir entonces que la cirrosis hepática la podemos dividir en varias etapas. Una primera etapa de cirrosis hepática compensada, con una sobrevida de hasta 12 años, ¿sí? Posteriormente pasa una cirrosis descompensada, caracterizada por la presencia de ascitis y hemorragia, o varices esofágicas, el riesgo de encefalopatía hepática, y en el medio la transición es la aparición de hipertensión portal. Pero lo otro que es muy importante es cómo cae la sobrevida en la cirrosis descompensada. Cuando vemos que acá hay una mayor descompensación, ya vemos que el paciente tiene una ascitis refractaria, puede desarrollar peritonitis bacteriana espontánea, y acá aparece el riñón que se enferma, produciendo lo que se llama síndrome hepatorrenal, que es a lo que nos vamos a referir a posteriori. Fíjense que en esta etapa de la enfermedad puede haber recurrencia de encefalopatía, recurrencia de hemorragia por varices y acortamiento aún mayor de la sobrevida. Y vamos a mirar ahora, ya que hablamos del síndrome hepatorrenal, qué le va pasando al riñón. En este artículo nos muestra y nos dice que la vasoconstricción renal progresa desde el ilio hacia la corteza en la medida en que progresa la severidad de la ascitis. Nos encontramos que cuando no hay ascitis, lo que está la vasoconstricción se produce fundamentalmente en las arterias interlobares. La vasoconstricción, en la medida en que aumenta, fíjense, en la ascitis sensible a diuréticos, hay vasoconstricción de las arterias arcuatas. Y en el periodo donde ya la ascitis es refractaria a los diuréticos y está en riesgo de síndrome hepatorrenal, ya nos vamos a encontrar que las arterias interlobulillares están vasocontraídas. Quiere decir que a algún principio lo que se llama resistencias vasculares, que es el gap entre la vasculatura principal y la periférica, existe, pero este gap se empieza a perder porque ya hay una vasoconstricción no solamente en las arterias principales, sino en las arterias corticales, y es acá donde nosotros decimos que se pierde la brecha esta de vasoconstricción entre periferia y arterias centrales, y nos encontramos que ya hay una isquemia cortical persistente que considera la característica clave de la cirrosis cuando se transforma en refractaria a diuréticos con riesgo de síndrome hepatorrenal. Cuando miramos la epidemiología de la insuficiencia renal aguda o AKI, que sería injuria renal aguda en pacientes cirróticos, nos encontramos que entre un 20 y 25% desarrollan AKI los pacientes cirróticos ingresados al hospital, ¿sí? Que el 50% de los pacientes cirróticos que fallecen desarrollan AKI, y que aproximadamente un 20% de los pacientes con cirrosis avanzada desarrollarán síndrome hepatorrenal al año del diagnóstico, y un 40% lo desarrollará en los próximos 5 años. Quiere decir que el síndrome hepatorrenal AKI, y acá nos encontramos con una nomenclatura nueva para los nefrólogos, porque siempre hablamos de síndrome hepatorrenal, pero ahora estamos hablando de síndrome hepatorrenal AKI, representa el 15 al 30% de todos los casos de AKI. Hepatorrenal AKI, que sería el peor pronóstico de la enfermedad renal asociada a la cirrosis hepática, como ahora lo vamos a tomar. El síndrome hepatorrenal, hay conceptos antiguos y conceptos nuevos. Los conceptos antiguos
es que se produce en el contexto de enfermedades hepáticas crónicas, como la cirrosis avanzada o también insuficiencia hepática aguda, que se asocia a vasoconstricción extrema en el escenario que le acabamos de mostrar en un riñón que está prácticamente vasocontraído, y que el síndrome hepatorrenal es un diagnóstico de exclusión, y se cree que es una patología reversible porque tras el trasplante hepático el riñón mejora. ¿Cuáles son los nuevos conceptos? Los nuevos conceptos es que hay una nueva definición de lesión renal aguda, como ahora lo vamos a ver, que ha sido tomado por la comunidad de hepatología y el Club Internacional de Ascitis. Primer concepto. Segundo concepto, el rol de la inflamación sistémica en la descompensación aguda. Y después esto que no lo tomo, pero que sí lo nombro, que es la cirrosis secundaria a esteatohepatitis no alcohólica asociada a síndrome metabólico, como diabetes e hipertensión, que nunca lo hemos tenido en cuenta, pero que ha tenido un incremento alarmante en los últimos tiempos y que tenemos que empezar a prestarle atención. Quiere decir entonces que nosotros nos encontramos que ante el síndrome hepatorrenal aquí, el trasplante hepático es ampliamente reconocido como el mejor tratamiento de esta patología, pero también sabemos que esto no está disponible de inmediato. Sabemos que muchos pacientes no están en lista de espera, que muchos pacientes siguen estando presente el tóxico porque siguen tomando alcohol. Entonces nos encontramos nosotros que vamos a tener que los médicos clínicos lidiar con esta patología. Y para lidiar con esta patología y trabajar con esta patología, tenemos que conocer las formas de enfermedad renal. ¿Cómo se presenta un paciente cirrótico con enfermedad renal? Vamos a ver las nuevas definiciones, vamos a ver los marcadores. ¿Y por qué viene este nuevo concepto? Porque los diagnósticos tienen que ser precoces para que el manejo sea precoz, como ahora vamos a ver. Cuando hablamos de marcadores de enfermedad hepática, nosotros decimos, ¿la creatinina sirve o no como marcador de disfunción renal en la cirrosis? Mucho hemos dicho de que hay poca masa muscular, de que las creatininas son muy bajas. Por otro lado, la producción de creatinina está alterada por disfunción hepática. La masa muscular tiene bastante que ver. Por otro lado, hay secreción tubular de creatinina. Quiere decir que la creatinina uno diría que es un marcador insuficientemente preciso para determinar la función renal en la cirrosis. Pero hay otros métodos, por ejemplo, un método sería la inulina, pero son métodos muy complejos, hacer un clearance de inulina. Entonces nosotros tendríamos que determinar cuáles son los métodos que vamos a usar y si la tasa de filtrado glomerular medida es útil o no. Bueno, hay trabajos que dicen que hay que asociar la tasa de filtrado glomerular de creatinina asociada a la cistatina. Como sabemos nosotros, la cistatina es una proteína producida por todas las células nucleadas del organismo y que se elimina únicamente por riñón. La concentración de la cistatina, por ejemplo, no está influenciada por la edad, no está influenciada por el sexo o por la ingesta de proteínas. Un aumento de la cistatina C temprano nos indicaría que podría haber una enfermedad renal. ¿Por qué? Porque la cistatina se filtra y se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Sin embargo, no la tenemos a mano. ¿Qué otros biomarcadores podríamos usar nosotros para enfermedad hepática? Un biomarcador que usamos frecuentemente es la excreción fraccional de sodio. Decimos nosotros, un paciente con una excreción fraccional de sodio más del 2%, un sodio urinario más de 40 miliequivalentes por litro y una osmolaridad urinaria baja, nos orientaría a que el paciente con fallo renal está padeciendo una necrosis tubular aguda. Sin embargo, muchos pacientes, aún con necrosis tubular aguda,
tienen excreciones fraccionales de sodio baja. Entonces tomaríamos la excreción fraccional de urea como otro parámetro que nos podría servir para determinar cuál es el estado del paciente. En el caso de la urea, no se afecta por los diuréticos, porque se absorbe en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Y podríamos tener un cutoff de 33% como clearance o la excreción fraccional de urea, que tiene buena sensibilidad y bastante buena especificidad. También hay otros marcadores como la N-gal. Sin embargo, a la fecha de hoy, nosotros podemos decir que la creatinina sigue siendo la prueba más económica y disponible para estimar el filtrado glomerular, y que en un paciente con una insuficiencia renal y con un estado cambiante de su situación hemodinámica, junto a la diuresis, nos va a ser muy útil para la toma de conductas. Es así entonces que el Club Internacional de Ascitis toma la creatinina, ¿sí? Le da la misma importancia que le hemos dado los nefrólogos para definir insuficiencia renal aguda, y dice que aquí, injuria renal aguda, es el aumento de la creatinina sérica más de 0.3 miligramos por decilitro en valor absoluto a las 48 horas de ingresado del paciente, o más del 50% desde el inicio. Quiere decir que nosotros a un paciente que entra con una creatinina de 1, si a las 48 horas el paciente subió 1.3 miligramos por decilitro de creatinina, uno ya podríamos estar hablando que el paciente está sufriendo un AKI. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante unir las definiciones de AKI en cirróticos con AKI, que es la insuficiencia renal aguda que valoramos nosotros los nefrólogos? Para poder hacer diagnósticos más tempranos, terapias más tempranas, prevención de la insuficiencia renal progresiva. Entonces vamos a tomar, para que todos conozcamos, acá en el año, son las distintas definiciones de AKI que nosotros tenemos. Vamos a ver acá, por ejemplo. Encontramos que nosotros hay muchos consensos en los últimos años en insuficiencia renal aguda. Desde el año 2002 los nefrólogos tratamos de tener consensos. Entonces hemos tenido el consenso primero que marcábamos que el rifle era un tipo de insuficiencia renal que iba del estadio más leve al más grave, ¿sí? Y finalmente las guías CADIGO, que son las que usamos ahora, definen el AKI en estadio 1, 2 y 3 de acuerdo a los valores de creatinina, ¿sí? Y si la creatinina es hasta 1.9, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que es un estadio 1, si hasta 1.9 del valor basal, ¿sí? Que si un paciente entró con una creatinina de 1 y subió al 50%, 1.5 o 1.9, estamos en un valor de AKI 1 en el transcurso de las 48 horas. También esto se asocia al output urinario. ¿Qué hizo el Club Internacional de Ascitis? Toma estos criterios que tenemos los nefrólogos, que del año 2012 más o menos no se han modificado, y fíjense que toma los mismos y las estadifica de la misma manera. ¿Por qué es tan importante estadificar? Es muy importante estadificar porque nosotros necesitamos, en primer lugar, hablar de los mismos términos, es decir, que todos hablemos de lo mismo. Cuando nosotros estadificamos, decimos estadio 1 de una enfermedad renal, sabemos que todos nos estamos refiriendo a esto. Estadificar también es muy importante, estadificar la patología y en este caso la insuficiencia renal, porque nos va a ayudar a poder predecir un pronóstico. No es lo mismo un estadio 1 que un estadio 3.
Entonces vemos que el Club Internacional de Ascitis se unió a las guías internacionales de nefrología de ACI y determinó que el estadio 1 era el estadio 1 que usamos nosotros para ACI, con creatinina de mayor a 0.3 miligramos por decilitro o el aumento de 1.5 del valor basal, y le puso el ACI 1A o 1B de acuerdo al valor de la creatinina. El estadio 2 la puso la duplicación, ¿sí? El estadio 3 la triplicación de la creatinina, ¿sí? O el requerimiento de diálisis o la presencia de una creatinina de 4 miligramos por decilitro. Quiere decir que en este caso, cuando nosotros antes hablamos de síndrome hepatorrenal tipo 1, y decíamos antes, esto está tomado de las charlas que yo daba hace 2 o 3 años, que hablaba de síndrome hepatorrenal tipo 1, y decía que era la disfunción renal en pacientes cuando la creatinina era de más de 1.5 miligramos por decilitro. Sin embargo, el Journal of Hepatology nos está mostrando que la nueva definición se junta a la definición de insuficiencia renal aguda y ya no se llama más síndrome hepatorrenal, sino se llama hepatorrenal, síndrome hepatorrenal ACI, para lo cual los criterios diagnósticos son la presencia de cirrosis o de enfermedad hepática aguda, los aumentos de la creatinina que recién acabamos de ver, o del output cardíaco. Quiere decir que nos está diciendo que un hepatorrenal ACI es desde el estadio 1 de ACI en adelante, y se llama hepatorrenal porque no tiene respuesta, según el consenso del Club Internacional de Ascitis, no hay respuesta a la suspensión de 2 días de todos los diuréticos que esté tomando, a la expansión y la administración de albúmina. Todo esto se correlaciona con el criterio anterior que nosotros teníamos de hepatorrenal. Sin embargo, cambia y pone que el estadio 1 de ACI ya es un hepatorrenal si no responde a esta terapéutica. Tiene que haber ausencia de SHOP, ¿sí? No tiene que haber drogas nefrotóxicas, tiene que descartarse cualquier enfermedad intrínseca renal, ¿sí? Y siempre sugerir que hay una excreción fraccional de sodio baja, que nos indicaría que hay una intensa vasoconstricción renal. Quiere decir que los nuevos criterios de síndrome hepatorrenal nos están hablando no de un número concreto de creatinina, sino de la cantidad de aumento de la creatinina sérica, y va de la mano con los criterios que usamos los nefrólogos para definir la insuficiencia renal aguda. Lo otro que nos dice, y prestemos mucha atención a esto, que el diagnóstico de injuria renal aguda, o sea, estadio 1 de injuria renal aguda, que sería el ACI estadio 1, precede al diagnóstico de hepatorrenal. Por un lado, tenemos que identificar el estadio, porque es muy importante, no es lo mismo el estadio 1, 2 o 3, porque estamos diciendo que el estadio me define la mortalidad. Un estadio estratifica riesgos. Entonces tengo, por un lado, que hacer diagnóstico de acá dice lesión renal aguda o injuria renal aguda aquí. Por otro lado, tengo que identificar el estadio. Tercero, excluir todas las causas que no sean hepatorrenal, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Suspender los diuréticos, vasodilatadores, fármacos nefrotóxicos, ¿sí? Y, por supuesto, si pienso que hay depresión de volumen, administrar volumen asociado a albúmina. Y fíjense que este Journal of Hepatology del año 2019
me confirma lo que estamos diciendo. ¿Qué me dice? Que yo ante un paciente con insuficiencia renal o con creatinina elevada, primero tengo que hacer el diagnóstico de AKI, si lo tiene o no lo tiene, sí o no. Segundo, estadificarlo, si es un estadio 1, 2 o 3. Tercero, ¿me responde al tratamiento o no me responde al tratamiento? Un paciente que está deplesionado de volumen, ¿me responde? ¿Se resuelve la situación? No es un hepatorrenal. No se resuelve la situación, estamos ante la presencia de un hepatorrenal. Estos son conceptos nuevos. Nosotros antes les llamábamos hepatorrenal tipo 1 y tipo 2, y ahora ya los nuevos conceptos, por un lado hablan de AKI en insuficiencia renal, y ya van a ver que se llama hepatorrenal AKI, estadificarlo, tratar de definir bien si hay o no respuesta a la terapéutica, y si no hay respuesta a la terapéutica, ya estaríamos hablando de hepatorrenal. ¿Por qué es importante la estadificación? Porque dijimos que cada vez que estadificamos, estratificamos riesgos. Si no hay progresión de un paciente y se resuelve, la mortalidad es baja. En la medida en que progresa, la mortalidad cada vez más aumenta. Y fíjense, si aumenta a incluso requerimiento de diálisis, el 60% de la mortalidad. Es altísimo. Y acá, por ejemplo, en este trabajo también nos dice que si yo tengo un AKI, estadio 1, y no progresa, quiere decir que lo puedo tratar y revierte, no estaría frente a un hepatorrenal. Tiene un 2% de mortalidad. Si no revierte y progresa, fíjense cómo aumenta la mortalidad, tanto para el estadio 2 como para el estadio 3 de AKI, cómo va aumentando la mortalidad. Acá también está la comparación de mortalidad de los no progresores de los progresores. ¿Y por qué tiene tanta importancia? ¿Por qué estamos hablando de esto y estamos hablando a médicos clínicos y nefrólogos? Y porque yo tengo que hacer primero el diagnóstico temprano, y ya sé que un diagnóstico temprano no tengo que esperar que la creatinina me suba a 1.5. Si la creatinina me subió 0.3 miligramos en las primeras 48 horas, yo ya estoy pensando que estoy en un estadio 1 de AKI, tengo que tratarla rápidamente. Diagnóstico precoz, tratamiento precoz. Y como yo les decía hoy, nos toca lidiar con estos pacientes que son de difícil manejo porque no es fácil, donde tenemos que prevenir lo que se llama AKI hepatorrenal en muchos pacientes que están manejados, incluso internados porque están con ascitis, y tenemos que evaluar cuáles son los factores de riesgo de progresión y de desarrollo de hepatorrenal. Para eso vamos a ver este trabajo que yo tomé, donde dice que la hiponatremia es un factor de riesgo, ¿sí? Porque se asocia mucho a actividad renina plasmática muy alta, mucha vasoconstricción, y la hiponatremia ya sabemos nosotros que se asocia a severidad de ascitis y tamaño hepático. Los cambios hemodinámicos, todo cambio hemodinámico que se produzca en relación al tratamiento que le estoy haciendo, a la infección, a la paracentesis, me determina el riesgo de hepatorrenal. Fíjense que si no hay factores de precipitación, la presencia de AKI es baja. Sin embargo, por ejemplo, una peritonitis bacteriana espontánea, el 30% de los pacientes desarrolla hepatorrenal. Qué importante es hacer el diagnóstico precoz de esta patología y saber que no solamente voy a prevenir el hepatorrenal administrando antibióticos, sino albúmina, como ustedes ya lo saben y lo hacen. Fíjese que, por ejemplo, ante una peritonitis bacteriana espontánea, el 88.3% desarrolla síndrome hepatorrenal si le doy albúmina, y si le doy antibióticos solo, sin albúmina, tengo un 30% de desarrollo de hepatorrenal, ¿sí? Fíjense cómo se reduce la mortalidad general, no solamente
el hepatorrenal, 16% contra 35%. También se ha visto que la administración de albúmina puede hacerse en otro tipo de infecciones, no solamente la peritonitis bacteriana espontánea, porque mejora la función circulatoria y puede retrasar el desarrollo de disfunción renal y prevenir el paciente que desarrolle un hepatorrenal. Algunos promueven el uso prolongado de albúmina semanal en pacientes que tienen cirrosis y ascitis, y se ha comparado uso versus no uso de albúmina semanal con alguna mejoría de la supervivencia global y reducción de la incidencia de AQE. Pero acá estamos nosotros, con el paciente con ascitis, que hay que eliminarle agua y sodio, que tenemos que restringir la ingesta de sodio, que tenemos que darle diuréticos, que tenemos que tener un cuidadoso balance negativo del sodio y del agua, pero siempre manteniendo el volumen intravascular, que es el que nos pone en riesgo al paciente. Entonces vamos a ver ahora, más o menos rápidamente, cómo manejamos un paciente. Ya dijimos que el paciente, si desarrolla ascitis, nosotros, cuando la ascitis es clínicamente evidente, debemos empezar con restricción de sal. La aldosterona y los diuréticos de asa, acá están las dosis, cómo se van aumentando progresivamente hasta los máximos de 400 miligramos de aldosterona y 160 miligramos de furosemida, ¿sí? Y esto que es tan importante, que está relacionado a preservar el volumen circulatorio efectivo. Si la ascitis fue movilizada y se redujo, inmediatamente hay que reducir los diuréticos, porque corremos el riesgo de hipovolemia y que todo se altere. El uso de diuréticos debe ser secuencial o pueden estar combinados, recordando siempre que si retiro el tóxico, el 90% de los pacientes pueden mejorar. El peso diario que voy a buscar reducir va a estar entre 500 y 1 kilo de peso por día, no más que eso. ¿Por qué? Porque ya sabemos nosotros que el uso intempestivo de diuréticos me va a llevar a lo que se llaman complicaciones o limitaciones en el uso de diuréticos, como es la aparición de encefalopatía, de fallo renal por hipovolemia o trastornos hidroelectrolíticos que pueden ser, bueno, ya también fallo renal e hipercalemia. El manejo va a estar siempre centrado en mantener la condición hemodinámica del paciente, tratando de evitar la hipovolemia y siempre estar muy atentos de la posibilidad de la infección. Acá en el British me daba acá los métodos para evaluar estado de volumen en paciente con cirrosis y sus limitaciones. Y habla del peso diario, de la presión arterial, el examen clínico, ¿sí? La presencia de edemas, la medición de la reducción del perímetro abdominal, el output cardíaco, y muchas dificultades para el manejo, aparte del manejo clínico, con otros manejos que uno cuando lo mira acá, por ejemplo, medidas de PVC, prácticamente no tienen utilidad, son invasivos, no sirven mucho, así como también la ecocardiografía, que como medida única no sirve, salvo que uno la hiciera en forma diaria. Pero bueno, en general el manejo, como ustedes ven, es clínico, ¿sí? El riesgo de hiponatremia. El riesgo de hiponatremia existe porque sabemos nosotros que cada vez que el volumen circulatorio efectivo está bajo, la vasopresina está reteniendo agua. Quiere decir que el riñón tiene dificultad para excretar agua libre, y los diuréticos deberían suspenderse, por ejemplo, si uno piensa que el paciente está hipovolémico y que la hiponatremia es por hipovolemia extrema, cuando el sodio baja de 125 porque es un predictor de mortalidad. Otro de los manejos de la hiponatremia
es la restricción leve de agua. Algunos trabajos recomiendan el uso de albúmina, pero en general no, o sea, restricción de agua. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer nosotros? La asitis refractaria. ¿A qué le llamamos asitis refractaria? Aquella asitis que un mínimo de 7 días de tratamiento diurético a dosis máxima o no logra los efectos, es decir, falta de respuesta. ¿A qué le llamamos falta de respuesta? La no pérdida de 0,8 kilos en 4 días, ¿sí? O que no, fíjense, o que la excreción urinaria de sodio sea inferior a la ingesta de sodio, quiere decir que está reteniendo sodio. La recurrencia temprana de la asitis, ¿sí? En un periodo de 4 semanas cuando recurre, y acá es donde tenemos que estar muy atentos en el paciente internado, al paciente que le damos diurético, la limitante, ¿sí? A lo cual nosotros le llamamos asitis refractaria, es cuando no podemos manejar la asitis, porque cuando le damos diurético, el paciente o desarrolla una encefalopatía hepática, o desarrolla insuficiencia renal por hipovolemia, o hiponatremia, o hipercalemia. Dentro de las terapias para la asitis refractaria, lo que se preconiza es la paracentesis, para asitis importantes refractarias, asociada a la administración de 8 gramos de albúmina por cada litro de asitis removida, mientras que hay otras propuestas terapéuticas que, si las miramos, son semejantes al uso de las drogas que usamos en síndrome hepatorrenal. Fíjense que esto también es muy importante. Un paciente con asitis e insuficiencia renal, que no responde, que no está bien manejado, siempre descartar la infección en todo paciente, como dije recién, que tenga alteración de la función renal. La leucocitosis no siempre está presente, hay que hacer una punción del líquido asítico y descartar la peritonitis bacteriana espontánea, hacer cultivos de orina, o sea, siempre muy atento el paciente que hace insuficiencia renal con asitis, de que tenga una infección tanto del líquido asítico como pulmonar. Y finalmente llegamos al paciente que no funcionan las terapéuticas, que tiene una asitis refractaria, que orina poco, y nos encontramos con el paciente que ya tiene una AQI, una insuficiencia renal. En este caso, como ya dijimos recién, hay que suspender los diuréticos, expandir con suero salino, administrar de albúmina, evaluar todas las terapias que puedan estar comprometiendo el riñón, como los daños nefrotóxicos, o sea que ya nos estamos encontrando frente a lo que se llama el síndrome hepatorrenal, como estamos viendo, ¿no es cierto? Sería el paciente que no responde a las terapéuticas habituales. En ese caso, ya si estamos frente al síndrome hepatorrenal, lo adecuado es el uso de vasoconstrictores asociados a albúmina, los análogos de la vasopresina en primer lugar, el terlipressin, los agonistas alfas. Acá hay trabajos que también hablan de la clonidina, la noradrenalina o la midodrina, los análogos de la somatostatina. Todos estos vasoconstrictores siempre asociarlos al uso de albúmina humana a dosis de 20 a 40 gramos por día, ¿sí? Bueno, acá lo que dice es que todos los vasoconstrictores lo que tienden es a aumentar la perfusión renal y producir bajar la vasoconstricción sistémica y bajar la vasoconstricción espláncnica. Pero hasta ahora nosotros hablamos de vasoconstrictores, hablamos de un mecanismo muy vasogénico asociado al síndrome hepatorrenal. Pero como yo le dije en la segunda diapositiva, hoy en día, y desde hace ya bastante tiempo, se está evaluando cuál es el rol, si solamente es el rol hemodinámico el que me está afectando la función renal,
Entonces, hay teorías que hablan desde que en realidad el hígado, cuando se enferma, lo que produce es un proceso inflamatorio multiorgánico que emerge a modo de una sepsis, y que entonces, en ausencia de infección bacteriana que podamos evidenciar, la cirrosis se asocia a una enfermedad sistémica, y que la cirrosis y la inflamación se asocian a severidad hepática, de enfermedad hepática y de hipertensión bacteriana, hipertensión portal, dándole un rol muy importante a lo que se llama la translocación bacteriana. Acá vemos nosotros, en este trabajo, que nos muestra que la infección bacteriana puede ser activa, con bacterias viables, que determinan la formación de PAMPs, que son patterns moleculares asociados a patógenos, ¿sí? También por translocación bacteriana, fíjense la disbiosis que ocurre por un tema nutricional, por la presencia de antibióticos, alteración en la motilidad, el pH, alteración en la inmunidad, hace que haya translocación bacteriana y que también se formen los PAMPs. Por otro lado, puede haber productos de degradación de células lesionadas, como las hepáticas, las células muertas, que dan lugar a la formación de DAMPs, que son patrones moleculares asociados a daños o señales de peligro, y que tanto los PAMPs como los DAMPs estimularían los patterns de reconocimiento de receptores, que es PRR, ¿sí? Que encodarían genes que llevarían a una respuesta inflamatoria con la presencia de tormentas de citoquinas y la producción de TNF-alfa, interleuquinas u óxido nítrico. Acá en esta diapositiva se ve como, acá no se ve muy bien, pero están las bacterias, tanto aerobias como anaerobias, que por sobrecrecimiento bacteriano, que pueden estar relacionados, como dice ahí, alteraciones en la permeabilidad intestinal o a la motilidad, ¿sí? Pueden traslocarse a través del intestino, llegar a los ganglios mesentéricos, y en los ganglios mesentéricos, sobre todo las bacterias aerobias, activar monocitos, y a través de la sobreexpresión del factor nuclear kappa beta, producir aumento local de citoquinas, con vasodilatación arterial espláncnica y aumento del óxido nítrico. Quiere decir que aún hay un rol de la inflamación que podría estar jugando un papel en todo esto. Para eso se han hecho estudios, y este trabajo, esta doctora tiene escrito un montón de trabajos, y se refiere a que si podría haber algún target distinto que me indique que haya una estrategia de tratamiento que no esté dirigida solamente a la parte hemodinámica. Entonces, para explicarles un poquito este cuadro, el ACLF, ¿sí? Es el fallo L de liver, fallo hepático, agudo sobrecrónico. O sea, esta es una entidad que sería el peor momento hepático, donde hay una descompensación aguda de la cirrosis hepática, más fallas orgánicas. Acá aparece la insuficiencia renal, por supuesto, la insuficiencia circulatoria y la coagulopatía, llevando a una mortalidad del 15% a los 28 días. Si nosotros fijamos, pasamos de la cirrosis compensada, donde puede haber algo de inflamación intestinal y hepática, pero algo localizado. Cuando la cirrosis se transforma en descompensada, ya la inflamación no es localizada, ya es sistémica. La cirrosis se descompensa, puede pasar a un proceso inflamatorio aún superior, a veces por un agente infeccioso, bueno, alguien que sobreagrega una hepatitis viral, por ejemplo,
alcohol o drogas hepatotóxicas. Sin embargo, otros pacientes pueden pasar de una moderada inflamación sistémica por los mismos factores precipitantes a producir una AQI. ¿Sí? Entonces nosotros miramos que esto que se llama hepatorrenal AQI, que ya lo definimos hace un rato, puede verse en grupos de pacientes donde la situación hepática es muy mala, como dijimos, es esta situación, o muchas veces se ven situaciones que no son tan complejas, como hay inflamación, pero no de estas características. Entonces lo que se estudia, si hay distintos fenotipos de inflamación sistémica, y si el síndrome hepatorrenal, que muchas veces está relacionado a inflamación, pero que otras veces no, puede tener distintos fenotipos, y a veces estar asociado a sepsis o no. Este sería otro rol que es importante y que habría que ver cómo siguen los estudios. Fíjese que el pronóstico del ACLF, que dijimos que es la cirrosis hepática aguda sobre crónica, también se la puede estadificar, 1, 2 y 3, y la mortalidad, fíjense cómo aumenta tanto a los 28 como a los 90 días, de acuerdo al grado de inflamación. Bueno, y finalmente vamos a ver qué otras posibilidades hay. Es decir, a ver, hablamos del rol vasomotor, hablamos del rol de la inflamación sistémica. ¿Habrá otros mecanismos que estén generando insuficiencia renal en un paciente con hepatopatía crónica? Una posibilidad es la nefropatía por cilindros. Se ha visto cilindros en pacientes con enfermedad hepática que se le han hecho no biopsias, sino autopsias. Se asocia muchas veces que la disfunción renal es muy superior en pacientes con bilirrubinas muy altas y ácidos biliares muy altos. Se ha visto cilindros renales, sobre todo en pacientes con ictericia en relación a otros que no la tienen. En pacientes con síndrome hepatorrenal, que sería la peor situación, se ha visto que hay evidencia de cilindros biliares tubulares renales, ¿sí? Quiere decir que es muy probable que haya un mecanismo que también esté generando insuficiencia renal que tenga que ver con lo que se llama nefropatía por cilindro, donde lo que hay es una lesión del epitelio tubular producida más que por la vasopatía, la nefropatía vasomotora, por la bilirrubina. ¿Y cuál es el rol de la PIA? Todos sabemos nosotros que la presión intraabdominal juega un rol muy importante, tanto en la insuficiencia renal aguda, en pacientes que tienen PIA elevada, y que a veces bajarle la PIA mejora la tasa de filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal. Hay muchos estudios donde se evaluó que las tasas, por ejemplo, las PIAs por encima de 17 centímetros de agua, son los pacientes que más insuficiencia renal desarrolla. Y otro estudio que evalúan síndrome hepatorrenal, que se asoció a una mejoría cuando la PIA se pudo bajar de 22 a 9, que sí que puede haber un rol, por lo cual uno diría bajar la presión intraabdominal produciendo a través de una ascitis, la evacuación de una ascitis, podría tener un efecto favorable. ¿Y cuál es el rol de la miocardiopatía? Vimos hoy que el corazón tenía un rol, era un actor más. Hay disfunción sistólica debido a estrés físico farmacológico, hay disfunción diastólica con irregularidades electromecánicas y en la relajación, y parece que esto tiene un impacto muy importante sobre la función renal. Se han evaluado pacientes, por ejemplo, con índices cardíacos menores de 1.5
y mayores de 1.5, y se vio que los pacientes con índices cardíacos menores de 1.5 tienen menor filtrado glomerular, menor flujo sanguíneo renal, desarrollan más síndrome hepatorrenal, por ejemplo, 43% versus 5% contra los que no tienen, y peor sobrevida. Esto, por supuesto, que se sabe ya desde hace bastante tiempo, pero bueno, es un rol más. Y también tiene un rol lo que se llama síndrome hepatosuprarrenal, donde podría ser que un paciente con enfermedad cirrótica pueda tener una insuficiencia suprarrenal relativa que está presente y conocida entre un 24-47%, probablemente debida a la disminución de los sustratos para la síntesis de cortisol, y que el uso de corticoides podría ver beneficiado a algunos pacientes que tienen síndrome hepatorrenal, pero sobre todo el uso se hace en aquellos que tienen shock. De hecho, en muchos pacientes con shock se usa en los corticoides. También hay otras hipótesis que pueden afectar el hígado y el riñón, como el reflejo hepatorrenal, donde podría haber circuitos neuronales complejos que afecten a través de osmoreceptores y quimioreceptores la función renal en relación a la hepática. Entonces llegamos finalmente, yo le puse manejo 2, que es lo mismo que veníamos hablando, suspendemos los diuréticos, tratamos de restaurar el volumen. Si tiene acidosis metabólica e hipercalemia o síntomas urémicos, necesitarían probablemente una terapia sustitutiva renal. Siempre tratar los factores precipitantes, evaluar la insuficiencia suprarrenal, las profilaxis de las varices esofágicas con ligadura, y bueno, activar por supuesto las listas de espera para estos pacientes que tienen una patología que se pueda tratar, ¿no es cierto? O pacientes que ya están en lista de espera. La primera línea de tratamiento, ya vimos recién que la terlipresina, acá están las dosis, no me voy a detener en eso, siempre asociada a la albúmina. Acá están las dosis en el Annals of Hepatology del 2021. Hay otros tratamientos que se han evaluado, como el uso de noradrenalina, como dijimos recién, que un vasoconstrictor sistémico. Y acá hay trabajo de este Journal of Hepatology que se los traigo para mostrar, donde siempre asociado a albúmina, tratando de mantener la PVC entre 10 y 15, se puede usar la noradrenalina con buenos resultados. Y hablo de esto porque es a veces lo que tenemos, tanto en las instituciones privadas como públicas. A veces nos encontramos que estamos con un paciente con un síndrome hepatorrenal, y si no tiene contraindicaciones, podríamos usar las noradrenalinas a estas dosis, hasta 2 semanas, pero bueno, el tema es que nosotros tenemos que tratar de mantener un paciente con vida para que vaya al trasplante. Acá en este mismo trabajo del journal, compara la noradrenalina con la albúmina versus la terlipresina con albúmina, y ve por ejemplo que las creatininas de antes y después han mejorado, después del tratamiento con noradrenalina, mejoró la creatinina, bajó, la presión arterial media mejoró, ¿sí? Mejoró la diuresis y bajó la renina. Con terlipresina vemos también resultados similares, ¿sí? Pero no hay mucha diferencia, porque si miramos nosotros, hay bastante buenos resultados con la noradrenalina, que es lo que muchas veces tenemos. Sin embargo, los últimos trabajos siempre dicen que la terlipresina es superior a la noradrenalina, y que por ejemplo en pacientes con hepatorrenal aquí, el estudio con terlipresina logró mayor respuesta al día 4, 26 frente a 11%, al día 7, y reversión del síndrome hepatorrenal
fue superior en un 40% con terlipresina versus noradrenalina, con una supervivencia también superior al día 28. Bueno, con esto termino, no quiero ser, quise obviar algunos temas, como el tratamiento con otras drogas para el síndrome hepatorenal, porque si no realmente esto es muy largo. Acá fíjense que el club de ascitis, fíjense cómo ya estadifica en AQI 1, A y B, AQI 2 y 3, ¿sí? Esto quiero mostrarles, interesante, considerar cuando un paciente entra con enfermedad hepática, si tiene o no tiene una cirrosis, si la cirrosis está descompensada y por qué está descompensada, ver la creatinina basal, si la creatinina aumentó en las primeras 48 horas de la hospitalización o si ya venía con creatinina alta previa. Acordémonos que el síndrome hepatorenal se puede acontecer en pacientes que ya tienen insuficiencia renal previa por otra cosa. Después siempre evaluar todos los criterios de diagnóstico de AQI, ¿sí? Evaluar los criterios de hepatorenal y considerarlo una vez descartados que el paciente no recuperó la función renal, y finalmente el tratamiento con albúmina. ¿Qué es lo de antes y qué es lo de ahora? Nombre viejo y nombre nuevo. Actualización. Antes le llamábamos síndrome hepatorenal tipo 1. De hecho, la última clase que creo que yo les di a todos ustedes, a varios de ustedes, siempre le hablé de hepatorenal tipo 1 y tipo 2, ya no se usa más. El tipo 1, el nuevo nombre es hepatorenal AQI. ¿Por qué? Porque es una insuficiencia renal aguda, definida como insuficiencia renal aguda en el contexto de un paciente con hepatopatía, al cual hay que descartar el shock, los criterios que tuvimos siempre con los criterios nuevos. ¿Qué hacemos con estos criterios? Es adelantarnos al diagnóstico de hepatorenal AQI, la falta de respuesta, y ir a la terlipresina lo antes posible. ¿Y qué es el hepatorenal tipo 2? Que le llamábamos hepatorenal tipo 2, que decíamos que era el paciente que ya tenía la creatinina alta. Fíjense el nuevo nombre. Ahora se llama hepatorenal no AQI. Y dentro del hepatorenal no AQI tenemos el hepatorenal asociado a ACD, que nosotros los nefrólogos ya le llamamos enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica, si tiene más de 3 meses de evolución o menos de 3 meses. O sea que lo que hizo el Club Internacional de Ascitis es aunar los criterios de ellos y juntarlo con los criterios de los nefrólogos. Para recordar y para terminar, la injuria renal aguda en pacientes con cirrosis hepática es muy frecuente, por lo cual hay que descartarla en cualquier paciente que desarrolla insuficiencia renal con síndrome ascítico edematoso. Fijémonos que la injuria renal aguda prerrenal sigue siendo la más frecuente, que sí que tenemos que actuar rápido, expandirlo, suspender los diuréticos. Fijémonos que si tiene prevalencia la insuficiencia renal aguda prerrenal, quiere decir que no estamos hablando de hepatorenal, estamos hablando de un paciente que entró con una AQI estadio 1 o 2, pero que revirtió. Qué importante que es esto, hacer el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz. El diagnóstico de hepatorenal, que un síndrome es un criterio de exclusión. Y para finalmente terminar, mostrarle a aquellos pacientes o pacientes que tienen enfermedad concomitante hepática y renal, como son las cirrosis alcohólicas, las hepatitis B. Muchos pacientes con cirrosis hepática hacen glomerulonefritis. La glomerulopatía
que más se asocia a hepatitis, tanto cirrosis alcohólica como otra hepatitis, es la glomerulopatía por IgA, la membranosa, membranoproliferativa. Otras asociaciones que son en la insuficiencia renal aguda, por ejemplo, asociada a la enfermedad de Wilson, la nefritis intersticial aguda asociada a la cirrosis biliar primaria. Fíjense, enfermedades o condiciones que afectan el hígado y riñón. Embarazo, HELP. Enfermedad poliquística. Sarcoidosis. Fíjense, la diabetes. Ya dijimos hoy, la esteatohepatitis. Qué importante es reconocerla porque puede llevar a una insuficiencia hepatocelular. Fíjense el shock, produce enfermedad hepática y renal. Y para terminar, esto es lo último, las drogas que pueden comprometer tanto el hígado como el riñón, que están las aspirinas, los antiinflamatorios, las quinolonas, la rifampicina, el alopurinol, etcétera, etcétera. Un montón de drogas. Y con esto terminaría. Ahí les dejo la bibliografía. Y no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Oh, hola, Silvia, buenas noches. ¿Quién habla? Martín, de Isa Regina, Martín Torres. Sí. Silvia, consulta ahí en una de las slides de que hablaba sobre el uso de albúmina como expansor y para mejorar el estado hemodinámico. Me quedó la duda porque dice que no había demostrado mejoras en la sobrevida con respecto a otras terapias. Después de eso, si lo podemos No, pero ver. Lo decían en el slide, ¿no? del En la progresión crónico, de la enfermedad. de la Y crónica, obviamente, el uso crónico de albúmina. El uso crónico. Como decirte algo, le haces albúmina bárbaro. una vez por semana para un paciente que tiene una cirrosis. Genial. Y después, y bueno, ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? No, okay. Gracias por la clase. Bueno, listo. Espero Muchas gracias, Doc, por la clase. que les haya sido útil. Un abrazo a todos. Gracias. Saludos. Gracias, adiós. Chao, A usted.